ejercicios para que ustedes pues se vayan familiarizando con el lenguaje de programación Python. En esta, bueno, la última clase que vamos a hacer ejercicios en consola y pues vamos, luego de esto, vamos a continuar y ya meternos a hacer ventanas con sus respectivos widget, con sus respectivos controladores que ustedes ya los conocen, que son como box, un text field, una tabla, hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues, vamos, Ingeniero, primeramente, buenas noches. ¿cómo estás, Christopher? Buenas noches. Vamos, y pues a ver cómo es un poco más de la estructura y empezar, se puede decir, lo que es la creación de la base de datos. Es muy sencillo. Vamos a empezar, como les digo, a hacer ya este, cosas ya un poco más elaboradas. Entonces, pues, eh, les comparto ahora la pantalla. Ya ahora. Bien, entonces vamos a empezar a hacer ya programitas un poco, hagámoslos con, primeramente hagamos los programas así en texto plano, una sentencia tras otra y luego pues los vamos complicando un poquito más con funciones para que ustedes vayan conociendo y vayan viendo cómo es el funcionamiento eh, del lenguaje de programación Python. Si bien, eh, como ustedes ya saben programar, ya no necesitan tanto enseñar estas cosas, porque ustedes ya las conocen. El objetivo de aquí es verles por aquí, se puede decirle, verle la forma como se programa, para que luego pues ustedes con sus conocimientos puedan, en primer lugar, ya puedan realizar los diferentes sistemas, aplicaciones que ustedes deseen. Entonces, vamos a empezar a hacer el primer programa. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a construir una lista. Una lista que contenga, pongámosle unas cinco materias. Esa lista va a tener 5 materias. ¿Ya? Luego, ¿qué le vamos a hacer a esta lista? Vamos a construir otra lista adicional, ¿ya? Donde va a almacenarle la nota que ha obtenido o el promedio general que ha obtenido de esas 5 materias. Entonces, hagamos eso primero. A ver, vamos y empecemos el desarrollo. Entonces, ¿qué decíamos que vamos a tener primero? Una lista donde vamos a almacenar 5 materias. Perdón, no lista, sino una tupla donde vamos a almacenar 5 materias, las materias que ustedes deseen. Entonces vamos primeramente eh, a construir la tupla materias o el nombre que ustedes quieran colocarle. Dame materias. ¿Y qué nos dice? Que tenga 5 eh, materias, las que ustedes deseen colocarlos. Coloquémosle. eh, a ver, espéreme. Ah, no, espéreme. No nos estaba pintando el color porque no lo estamos, no hemos guardado el documento. Entonces vamos a crear un nuevo documento, un nuevo archivo. Pongámosle aquí nuevo archivo y pongámosle listas, pero como yo tengo uno, pongamos listas 2.py. Estoy guardando todos los archivos que estamos haciendo en un solo directorio. Entonces, he creado ya mi archivo
para poder empezar a construir. Entonces, como les digo, vamos a crear la lista con 5 materias. Entonces, materias va a tener 5 materias. Vamos a ver. La primera, bueno, puede ser las materias que ustedes deseen, pero partamos con 5. De ahí podemos aumentarle la que nosotros consideremos, ¿ya? Material, pues la primera, vamos. Física, pongámosle aquí química, pongámosle sociales y pongámosle ya. Entonces, el primer objetivo ya está, de construir, se puede decir, la lista con las 5 con 5 materias para poder asignarle un, para poder asignarle una nota a cada materia. Vamos a asignarle una nota. Entonces, para asignar las notas, vamos a construir otra lista. Pero vamos a asignarle las notas que nosotros tenemos nosotros tenemos que insertarle la nota para que pueda, para poder asignarle la nota a cada uno. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es construir otra lista, pero esta lista la vamos a dejar vacía. Entonces, pongámosle aquí nota, se va a llamar, pongámosle notas, y por ahora la vamos a dejar vacía, así. Pero aquí nos falta porque nos está marcando un error. Nos está marcando un error que está el punto un poco más grande. Entonces, para que no nos marque error, nos está diciendo que aquí tenemos un error. Entonces, y cuando yo quiero declarar vacía, aquí le ponemos igual, perdón, igual. Y acá arriba también me olvidaba de colocarle el igual. Si no, nos va a saltar un error. Ahora, yo tengo que a esta otra tupla recorrerla y que me almacene las notas de cada materia que yo declaré en la otra lista. Entonces, para yo recorrer esto, vamos a hacerlo dentro de un for. Tengo que ir recorriendo, ir asignándole una nota. Porque si yo me pongo a asignar notas, insertarla, no vas a ver a cuál va a pertenecer cada nota. Entonces, yo voy a dar sobreentendido que la primera nota que yo inserte va a ser para matemática, la segunda para física, la tercera para química, para sociales y para naturales, dependiendo como yo los ingrese. Ahora, yo podría colocar aquí 5 input y ya soluciono el problema. Pero eso no es encontrar la mejor solución. La mejor solución, pues, es aplicar todas las funcionalidades que puede tener un lenguaje de programación. Entonces, aquí vamos a aplicar un for. ¿Qué vamos a recorrer? Vamos a recorrer la tupla materias para ir recorriendo una por una, y cuando vayamos recorriendo una por una le vamos a ir asignando una nota ingresada por nosotros por teclado. Entonces, for, yo para recorrer una tupla necesito asignar una variable. Aquí vamos a una variable que se llame materia. Es una variable que no la he declarado, que la voy a empezar a declarar ahora. Todavía no está declarada en ninguna parte. Vamos a decirle que tome los datos de quién. Los datos de materia
los datos de materia en cada interacción. Entonces, con esto, ¿qué logramos? Logramos que materia obtenga los datos de la tupla materias en cada interacción o en cada paso que entre al for. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la primera pasada materia va a tomar el valor de matemática, la segunda de física, la tercera de química y así sucesivamente conforme estén los datos, conforme estén los datos para poderlos representar. Ahora vamos a declarar una variable para almacenar temporalmente el dato que yo voy a querer ingresar. Entonces, el dato que yo voy a querer ingresar, yo lo voy a almacenar temporalmente en una variable. Pongámosle temporal. Que le vamos a asignar ¿qué? Vamos a asignar el ingreso por teclado que nosotros vamos a hacer. Entonces sería input. Y aquí le vamos a colocar un texto decorativo para poderlo nosotros presentar y que sea un poco más explícito para el usuario que va a ingresar las notas. Entonces, yo voy a poner el siguiente mensaje. Ingrese vámonos, la nota de la materia. Aquí vamos a dar un espacio y aquí le vamos a concatenar. Queremos que cuando presente este mensaje le aparezca, ingresa la nota de la materia, si es que es la primera interacción que salga matemática, si es que es la segunda que salga física, si es que es la tercera química, la cuarta y así sucesivamente conforme nosotros ingresemos materias. Entonces yo aquí tengo que concatenar. Vamos a concatenar datos. El dato que me tiene, o la variable, para yo poder concatenar, necesito el símbolo más para concatenar más de un texto que yo quisiera presentar. Entonces, la variable que me obtiene la palabra matemática de la lista es materia, porque esta va a obtener dato por dato conforme la interacción se vaya dando. Entonces yo le voy aquí a concatenar materia. Materia. Y si ustedes quieren, pues, agregarle otro... si ustedes quieren agregarle, pues, otro tipo de, de mensaje, le podemos poner, agreguémosle por aquí otra cosita. Pongámosle, agregue la nota de la materia. Y aquí le pongamos un símbolo de pregunta. Entonces va a concatenar 3 cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que va a concatenar? Pues va a concatenar la primera, esta parte que ingrese una nota de la materia. Aquí va a aparecer el nombre de la materia y seguidamente pues de un símbolo de pregunta. Entonces, esto es lo primero que nosotros le vamos a hacer a cada interacción que nosotros tenemos. Con eso nosotros presentamos, verán, con esto nosotros ingresamos el dato. Ahora tenemos que ir, ese dato que ingresamos, irlo almacenando en la nueva tupla que nosotros estamos creando. Entonces, para ello, vamos a colocar notas, punto, la función que vimos el día de ayer, que es
append para que me lo ingrese al final y aquí le vamos a pasar el temp. Entonces con esto yo ya estoy llenando mis datos. Ya los lleno con esto. Y ya están llenos. Ahora, para conocer si es que, que si lo que yo he hecho está correcto, voy a hacer otro for. Este for ya termina aquí. Vamos a darle un poco de espacios. Voy a hacer otra interacción para poder presentar los resultados y conocer si estoy presentando correctamente la información. Entonces yo voy a presentar la nota que ha sacado el estudiante es tal, ¿ya? Ese dato voy a presentarlo. Entonces, para poder presentar eso, yo lo tengo que hacer en otro for. Va a ser un for parecido. Entonces, ¿aquí qué va a ser? Un for. Vamos a declarar otra variable. Pongámosle que sea uno tipo contador. Pongámosle la letra I. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? No vamos a recorrer ninguna de las dos tuplas, sino que vamos a conocer cuántos datos tiene la tupla materias. Para conocer cuántos datos tiene la tupla materias y que me los cuente y me haga una secuencia, por ejemplo, aquí tiene 5 datos, me almacene otra tupla temporal con números del 1, perdón, con números del 0 al 4, si son 5 en este ejemplo, que me almacene el valor 0, el valor 1, el valor 2, el 3 y el 4 temporalmente. Para ello, yo me voy a utilizar de la palabra reservada range. Range me hace eso, me crea una tupla con los números que yo le vaya dando. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a dar el último elemento que tiene mi tupla. ¿Y cómo yo lo obtengo mi último elemento que tiene mi tupla? Con otra función que se llama len. Esta función len me cuenta cuántos elementos tiene la tupla. Eso es lo que me hace, me devuelve el número de elementos que tiene la tupla. Y ahora, ¿qué me falta nomás? El nombre de la tupla, que sería materias. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que les acabo de decir. La palabra reservada range me crea una tupla que va a contener los números desde el 0 al 4 en este ejemplo. Si es que ustedes tienen una tupla más grande, pues se les va a hacer un poco más extenso este procedimiento. A ver, déjame ver. Ah, ya. Me falta aquí una palabra. Eso me sale un error. Me falta aquí la palabra reservada int. No olvidarnos de eso. Entonces ahí ya no nos funciona. Entonces, la letra I va a tener ese contador de números que va desde el 0 hasta el número que nosotros le vayamos a indicar. En este ejemplo, pues le dice 5, entonces le va a restar 1 y va desde el 0 hasta el 4. Como en el ejemplo que aquí tenemos 5 elementos. Entonces, aquí va a retornar 5 posiciones. Pero como el range no llega al límite que es el número que nosotros le colocamos, nos va a crear una tupla temporal desde el 0 hasta el 4. Y cada interacción y va a tomar ese valor. Entonces aquí lo que voy a hacer, lo único, print. Vamos a colocar el mensaje, vamos a colocar en la materia, pongamos aquí, en la materia. Entonces aquí damos un espacio. Tenemos que saber qué materia. Entonces, para saber qué materia, tenemos que concatenar a sí mismo.
Llamamos al nombre de las tuplas que contiene la materia. ¿Cómo se llama? Materias. Como tenemos el contador que acabamos nosotros de crearlo, le vamos a colocar de la posición I, que sea el valor que está en la posición 0, o sea, el primer elemento. Aquí vamos a concatenar más. Pongamos pongamos A obtenido. Perdón, aquí hay que A obtenido es A, A obtenido. Vamos a concatenar a sí mismo y vamos a pasarle, ya ahorita vamos a la tupla de las notas. ¿Qué tiene? Notas de la posición y mismo. Entonces con esto nosotros tenemos prácticamente resuelto el problema. Ahora, si nosotros guardamos esto que está hecho aquí y lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo, yo voy a empezar a pedirle, ingrese la nota de la materia matemáticas. Yo le voy a decir que la materia de matemáticas tiene, pongámosle 20. En la de física, pongámosle 17. En la de química, pongámosle 13. En la de sociales, pongámosle un 9 que se bajó. Y en las naturales, colocámosle un 8. Entonces, yo lo que presento, en la materia de matemáticas ha obtenido 20. En la de física, bueno, aquí se me ha ido un poquito, 17. En la de química y en la de naturales. Aquí prácticamente lo único que hay que darle espacio aquí para que no para que haya un espacio aquí y se pueda referenciar. Eso es lo único. Aquí me falta la n, pero ya tengo los mismos valores de aquí. Entonces vamos a acomodarle eso para que no se conecte. Le damos un espacio acá y aquí me falta la letra n. Yo guardo y vuelvo a ejecutar. Y ahí le voy a poner las notas otra vez, que sea de 15, pues sea 16, de 13, de 10, de 11, de 9, y nos salen los valores ahí. Que la materia de matemáticas, pues el número que ingresé y todos los datos van a ser dependiendo los números que yo ingreso. Entonces, con esto, ¿qué se obtiene? Prácticamente se está obteniendo los valores, se puede decir un registro de notas de las materias, ¿sí? Pero por ahora ese registro de notas de las materias yo no lo almaceno en ningún lado, entonces no puedo decir esas notas son de un estudiante, no lo puedo decir porque todavía me faltaría tal vez relacionar un poco los números del estudiante. Ya, a ver, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, listo, verán. Tal vez no hay ninguna inquietud. Todo está entendido en este pequeño algoritmo. Ya, entonces, como tareita para ustedes en este algoritmo le van a aumentar una pequeña cosa. ¿Qué le van a aumentar? Le van a aumentar, bueno, eso sería ya cuando terminemos, pero aquí ya sale un trabajito para ustedes. Le van a aumentar a este código unas pequeñas cosas. Lo que ustedes le van a incrementar va a estar aquí, en este apartado de presentar. Nada más. Entonces, ¿qué le van a agregar? Le van a agregar que cuando el estudiante pase de la nota de 14, le siga aprobado, que aprueba la materia. Cuando la nota esté comprendida entre 13.9 y 9.1,
se queda supletorio, o pongamos, de 13.9, a ver, vamos a decirles otra vez porque nos vamos a confundir ahí, verá. Entonces ustedes van a hacer, a presentarle un mensaje al estudiante que sea, si con esa nota que ha obtenido, pues aprueba la materia, se queda algún supletorio o reprueba la materia. Eso tienen que presentarla, ustedes lo van a hacer aquí. Entonces, para aprobar la materia, el estudiante tiene que haber sacado una nota mayor o igual a 14. Con eso aprueba la materia. Se queda supletorio cuando el estudiante tenga una nota de 13.9, una nota comprendida entre 9 y 13.9. Ahí se queda supletorio. Y cuando sea menos de 9, el estudiante pierde la materia. Entonces, eso ustedes le van a agregar aquí, solo son if, tienen que agregar aquí. ¿Ya? Y les voy a dar unas pautas aquí para que no les vaya a salir error, para que ustedes solo se centren en los if que tienen que poner en la parte de acá abajo. Les vamos a colocar esas pequeñas, adicionarle unas cosas más para que no les salga error en el momento que ustedes ya implementen estos if en la parte de abajo. Pues a este mensaje ustedes van a tener que cambiarlo. Van a tener que adicionarle, por aquícito, van a tener que adicionarle aprobado, reprobado. Pongámosle aprobado, ¿ya? Ustedes van a tener que adicionarle si es que es aprobado, reprobado, o si está en supletorio. Eso ustedes lo van a hacer dependiendo de la nota de la materia. ¿Qué más le vamos a agregar aquí para que no les funcione ningún error? Aquí, en TMP, le vamos a agregar que todos los valores que ingresamos por teclado sean enteros. Entonces, vamos a colocarle aquí int. Vamos a colocarle int. ¿Ya? Y aquí para que no nos salga ningún error en la concatenación, porque muchas de las veces concatenar string con cadenas nos sale también error, le vamos a colocar una función aquí que es str aquí. Estos son los posibles errores que ustedes les pueden salir. Si yo ejecuto aquí, aquí no va a tener ninguna... Aquí no va a tener ningún resultado porque casi es el mismo programa. Entonces, estos errores a ustedes les va a marcar cuando comiencen a preguntar, a hacer altísimas, cuando comiencen a preguntar con números, va a salir ese error. Entonces, para que no salgan los errores, pues yo ya les pongo aquí que todos los valores que yo ingrese tienen que ser enteros y adicional aquí, pues yo voy a transformar esta nota que está Profe, aquí, la voy a transformar a string. A ver, dime si tienes alguna inquietud. dice, pero en las notas comprendidas de 13.9 a 9, ahí, por ejemplo, no va a ir entero. ¿No daría un error? Mm, bueno, entonces para que no dé un error, pues en vez del int, dejarse nos sale, doble nos sale. Bueno, ¿saben qué? Para que no nos dé ese error, trabajemos solo con números enteros, sin decimales. Entonces, los números de los que tengan nota mayor o igual a 14, aprueben. Los que tienen de 13 a 9 se quedan a supletorio y menores a 9 se quedan reprueba. Sí, porque tú lo que estás diciendo, Christopher, es correcto. Aquí nos va a salir error si nosotros nos ponemos a colocarnos en decimal, nos va a salir un poco de errores. Entonces, para que no nos salgan esos errores, trabajemos con números enteros.
¿Sí? Ya, entonces ahí les va a salir correctamente solo son preguntas que tienen que hacer aquí. Y sacan el resultado. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Otra pregunta? Ya, bien. Entonces, verán, para esto, ustedes, ya para que se vayan ustedes centrando en Python, eh, aparte de este trabajo que tienen, van a hacer otro algoritmo muy chiquitico. ¿Qué? Eh, conocer la edad de una persona al partir de la fecha, tanto en años, meses y días. Ese van a hacer ustedes. Entonces, ¿de qué se va a tratar ese algoritmo que ustedes van a hacer? Ustedes van a tener tres inputs. Van a pedirles la edad en años, van a pedirles la edad en meses y van a pedirles la edad en días. Tienen esos tres datos. Ahora, tienen que conocer, yo les voy a pasar ahora para sacar la fecha actual. Déjenme revisar porque esto son fecha actual. Para ya darles la fecha actual, ¿cómo la sacan? A ver. ¿Ya? Y ustedes pues van a hacer el algoritmo para que la edad de una persona. Entonces ingresan la edad en años, en meses y en días. Entonces yo por aquí, déjenme ver dónde estaba eso. ¿Cómo lo sacaba? Yo saqué esto, pero no recuerdo cómo. Más o menos es así. Igual, voy a hacer un nuevo archivo para que puedan tener la fecha actual. Entonces vamos a hacer un nuevo archivo y coloquemos fecha.py. Y vamos a copiar este código, pero no solo es eso, sino hay que copiar a ver cuál estamos utilizando, DataType. Vamos a utilizar esto. Ya, y date. Ya, aquí tenemos, entonces, si es que yo le pongo aquí data now, vamos a primero a presentar now para ver qué es lo que nos presenta. ¿Ya? Nos presenta un dato, la fecha actual, tanto en años, meses, días, horas, minutos, segundos y milisegundos. ¿Ya? Pero de eso yo no quiero todito eso. De eso solo quiero el año, mes y días. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. A ver si es que yo le borro acá. Ya, aquí está. Ustedes pueden entrar. Vamos a colocar una variable. Pongámosle que aquí en vez que sea día, la duplicamos. Perdón. La duplicamos, pues control D y 3 para que sea día, mes. Y aquí pongámosle año. Entonces aquí pues tenemos que colocar
date. Aquí tenemos que colocar mes. Y aquí, year. ¿Ya? Entonces con esto nosotros tenemos, y si presentamos, vamos a presentar, vamos a ver si nos sale día, coma, mes, coma, año. Guardamos y ejecutamos. Y aquí pues nos está, que no nos alcanza aquí, que no nos llega esto. Entonces quiere decir que con esto no nos está funcionando. Espérenos para ver cómo sacamos las fechas porque con esto no sale. ¿Ya? Entonces el código para traernos la fecha actual no es esto. Bueno, vamos a borrar esto y dejamos solo eso. Y pues aquí pues vamos a declarar una variable que sea día. Vamos a esta a duplicarla 2 veces. Aquí que sea mes y aquí que sea año. ¿Ya? Y aquí le vamos a borrar, pues, aquí como es el día, borramos esto. No queremos el resto de datos. Aquí es el mes, entonces solo dejamos, inclusive borramos, solo le dejamos eso. ¿Ya? Aquí también, pues solo le dejamos eso. ¿Ya? Déjenme ver si es que no sale y si sale, pues ya ustedes la... Y aquí es el año. Ya, estos 2 puntos no son. Ahora sí vamos a ver. A ver, aquí hay una cosa que no nos está cuadrando. ¿Por qué? Ah, ya. A ver, esperemos. Ya. ¿Ya? Y esto hay que ponerle entre apóstrofes. ¿Ya? Ahí sí ya guardamos. Y pues aquí tenemos que presentar. Ya no format, sino días, día, coma mes, coma año. Yo guardo. Aquí vamos a quitar estos elementos de aquí para que no nos estén estorbando y no nos confundamos. Y aquí ya sale. Estamos en el día 23. La fecha, estamos en el mes 4 y estamos en el año 2021. Entonces, para que ustedes hagan el trabajo, ustedes van a tener que implementar esta partecita, ¿sí? Van a tener que implementar esta partecita para que ustedes se traigan el día actual, el mes actual y el año actual. Y ustedes tienen que pedirle por teclado a la persona que les ingrese por teclado, que les ingrese lo que es el día actual, el mes actual y el año, perdón, que les ingrese la fecha de nacimiento, primeramente en años, luego en días y luego en meses. Tienen que pedirle 3 datos al cliente para que ustedes los comparen con estos 3 que yo les voy a dar, que ya están aquí, que es el día, el mes y el año. Entonces ustedes los van a comparar con estos y pues van a hacer un algoritmo para poderme presentar la fecha, perdón, los años que tiene una persona, ¿ya? Esos años que ustedes van a tener que presentar, pues tienen que ser
los años correctos. Porque si ustedes aplican el algoritmo correcto, pues les sale correcto, pero si no lo aplican, van a salir con -3 días, -2 meses, entonces ese no es el objetivo. Tienen que ver que salgan la fecha correcta. Entonces tienen ya 2 ejercicios por hacer. El primero que les acabo de decir, que tienen aquí que conocer que si es que la aprobaron la materia, se quedaron a supletorio o reprobaron la materia. Y acá, pues tienen que conocer la edad de una persona en años, meses y días. No sé si tienen alguna pregunta. Si es que probaron estos códigos en su Sublime Text y si les funcionó. Bien, entonces esta parte pues ustedes la realizan, ese trabajo va a estar habilitado para que ustedes envíen hasta el día jueves, que ustedes envíen esta parte, ¿ya? Ahora, vamos a sentarnos en la creación de una base de datos en el programa que nosotros instalamos y pues vamos a empezar a programar ya para conectarnos desde aquí, empezar a manipular nuestra, se puede decir, nuestra base de datos. Entonces, para ello, vamos a abrir el programita que nosotros instalamos, el que es el DB Browser. Lo abrimos y vamos a empezar a construir una base de datos. Vamos a trabajar todos en el mismo directorio donde tenemos almacenados todos nuestros datos. Entonces ahí vamos a guardar la base de datos que nosotros vamos a construir. Entonces aquí para construir una base de datos, pues ustedes verán, para construir una base de datos, cuando ustedes vean la materia base de datos, van a ser un conjunto de requerimientos, de cómo se levanta, pues, de diagramas, de procedimientos para la construcción de una base de datos. Esos, se puede decir, contenidos, ustedes los van a llevar a cabo cuando estén cursando la materia base de datos. Hoy vamos a centrarnos primeramente en lo que vamos a crear una base de datos y una tabla, porque como ustedes conocen, una base de datos no es otra cosa más que un conjunto de tablas que se comunican entre ellas y nos sirven para almacenar información valiosa, ya sea de mi empresa, de mi negocio, de alguna institución educativa, para que facilitarnos un poco la vida, ¿ya? Porque muchas de las veces los programas donde nosotros podemos hacer que nos sirven un poco para simular una base de datos, puede ser eh, el Excel o puede ser un procesador de texto. Pero el Excel, si manejamos datos pequeños, nos funciona a la perfección. Pero si ya empezamos a trabajar con datos, con muchos datos, el Excel se queda corto y va a ir aumentando y después ya no vamos a tener un control eh, sobre ese archivo de Excel que nosotros creamos. Entonces, para ello, se crearon las bases de datos, los motores de base de datos para facilitarnos la vida un poco y poder guardar la información aquí. Entonces vamos a crear la base de datos aquí en SQLite. ¿Por qué las creamos aquí? Por el motivo que cuando nosotros instalamos Python, ya nos crea automáticamente se instala la librería de SQLite. Si nosotros queremos conectarnos con otro motor, tenemos que instalarle unas librerías. Después que cuando nosotros manejemos SQLite, pues
Veremos si nos conectamos a otra base de datos, pero por ahora vamos a conectarnos a SQLite. Entonces, para poder crear una base de datos, pues vamos a crear una new database. Le vamos a colocar aquí un nombre. Vamos a construir una base, el nombre de la base de datos se va a llamar, pongámosle, primera base. Primera database. A ver, guión. ¿Ya? Primer database. Así se va a llamar mi base de datos. Entonces, yo tengo que buscar en el directorio donde vamos a almacenar toda la información. Entonces, en mi caso, mi directorio pues está en el escritorio. En el caso de ustedes, no sabré, bueno, ahí ustedes tienen que irlos y dirigirse a lo que es en dónde está su directorio. Mi directorio se llama programas Python y esta es la carpeta principal. Ahí yo voy a guardar mi base de datos. Está guardada y se crea mi base de datos. ¿Qué he creado? He creado esta parte, si me voy a ver, no tengo todavía ninguna base de datos, perdón, ninguna tabla creada. Solo tengo la estructura y el modelo de mi base que se llama primer database. Ahora, vamos a crear una tabla donde se vamos a almacenar información. Vamos a almacenar la información de persona. Mi tabla se va a llamar persona. ¿Ya? ¿Qué campos va a tener mi tabla? Mi tabla va a tener algunos campos muy importantes, entonces yo le voy a agregar ID. El primer dato que va a tener, pues va a ser un ID de identificación. Pongámosle código. Va a ser un código. ¿Y qué características va a tener? En primer lugar, que va a ser entero, que siempre va a existir, entonces yo le pongo un not null, que va a ser mi clave principal y adicionalmente que va a ser autoincremental, que yo no voy a tener la necesidad de ingresar este código, sino que el motor de mi base de datos solito me lo va generando, comienza en 1 y de ahí se va al infinito, dependiendo como los datos que yo voy a necesitar guardar. ¿Qué más va a tener? Va a tener una cédula. Esta cédula, para poder trabajar integer, no va a ser integer, va a ser tipo texto. En otros motores de base de datos, pues existe un tipo que se llama varchar, ¿ya? Aquí no existe varchar, entonces yo le voy a colocar tipo text, ¿ya? También le voy a decir que no tiene que estar vacío. Y adicionalmente a este campo yo le voy a decir que no se me repita. Una cédula no tiene por qué repetirse, entonces no quiero que no se repita. ¿Qué otro campo va a tener? Va a tener, pongámosle un nombre. Pongámosle aquí nombres. Nombres va a ser de tipo texto y quiero que siempre tengo que tener el nombre y el resto de cosas ya no. ¿Qué otro dato va a tener? Pues pongámosle que sea apellidos. Igualmente que sea tipo texto y que siempre exista ese valor. Para poder hacer este ejemplo basta con estos 4. Bueno, pongámoslo un poquito más. Y aquí le vamos a poner el género. ¿Ya? También le voy a decir que sea tipo texto.
y que también le voy a decir que siempre tiene que existir. ¿Ya? Y pongámosle uno más, que sea teléfono. Teléfono también le voy a decir que sea tipo texto. Y aquí sí le voy a dejar como que puede tener teléfono como que no pueda tener teléfono. Entonces, esto va a ser mi tabla persona. Yo le voy a dar a clic en OK y ya me crea dos tablas. Vamos a ir viendo para qué me sirve esta tabla esquema SQL. Este esquema SQL no es otra cosa que una tabla para llevar un control de cuántas tablas yo voy a crear. Y si nos vamos en la parte de acá, vamos a ver el contenido de las tablas. Por ahora la tabla que yo creé recién no tiene ningún dato, pero la tabla que se me creó tampoco la tiene. Entonces, esta tabla va a ser como guía para ir viendo para ir conociendo qué tablas tiene datos y qué tablas no tiene datos. Entonces, por ahora solo vamos a crear por ahora solo vamos a crear una tabla. No sé si tienen alguna pregunta en la creación de tablas. En realidad esto es muy sencillo. Esto que acabamos de hacer ahora, también lo podemos hacer desde el código. Lo vamos a ver el código, lo podemos hacer, pero por ahora yo les quise mostrar cómo trabajar en este programita, pero también lo podemos hacer. Y para guardar los cambios, le damos aquí, Write Change, y ya guardamos los cambios que hemos hecho. Y aquí pues podemos crear las tablas que nosotros querramos. Por ahora, pues solo vamos a crear la tabla persona y en esa vamos a interactuar. Vamos a interactuar. Vamos a hacerle el conocido CRUD que se conoce. ¿Qué es eso de CRUD? CRUD es insertarle datos, presentar los datos, actualizarlos y eliminarlos. Entonces, está el acrónimo CRUD, que es en inglés, que es Create, Read, Update, Delete. ¿Ya? Esos son los acrónimos en inglés, que es el CRUD. Entonces, ese procedimiento nosotros tenemos que hacerlo desde Python. No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Bien, entonces vamos a conectarnos con esta base de datos. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esto de aquí porque no nos sirve. Vamos a crear una nueva. Por ahora vamos a hacer el código en un solo archivo que vamos a aprender. Vamos a hacer en un solo archivo vamos a aprender cómo presentar esos datos. Entonces, como estamos aprendiendo, lo vamos a hacer en un solo archivo. Luego, ya cuando comprendamos eso, vamos a ir separando los archivos, porque ya no es muy ético mezclar el código de presentación con el de la base de datos. Eso no se hace. Ahora, porque vamos a aprenderlo, vamos a hacer en un solo archivo. Entonces, vamos a hacer aquí, pongámosle bd database.python. Ahora, vamos a empezar primeramente a importar. A ver, no sé si tienen alguna pregunta sobre base de datos, si es que el contenido, que pues lo que acabamos de hacer está perfecto, o si lo comprendieron perfectamente, o tienen alguna pregunta, o algo no está, porque luego pues ustedes tienen que hacer esto mismo como trabajo.
No sé si es que tienen alguna inquietud. Bien, no sé, entonces vamos a empezar a hacer la conexión. Entonces vamos a imprimir, vamos a importar un paquete que lo tiene ya instalado el momento que nosotros instalamos Python. Ese programita se llama, perdón, vamos a importar esa librería. Esa librería se llama SQLite 3. Vamos a importar eso, SQLite 3. Ahora, vamos a colocar la cadena de conexión. La cadena de conexión para empezar a conectarnos a SQLite. Para ello, y para que no les salgan errores, tenemos que estar el archivo que nosotros vamos a construir que se llama BD y la base de datos que acabamos de hacer, tiene que estar en el mismo directorio. Si no está en el mismo directorio, el código que vamos a hacer ahora no va a salir. Bien, entonces vamos a empezar la construcción de esa cadena de conexión. Entonces, para ello, pues vamos a declarar una variable que se llama con, que va a ser igual a que a la cadena de conexión. Vamos a importar y vamos a crear lo que es la cadena de conexión. Entonces, SQLite 3 punto. Quiero que me conecte y aquí va a entrar la cadena de conexión en donde está almacenada mi base de datos. Como está almacenada en el mismo directorio del archivo, yo solo coloco el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos es la que está aquí. Vamos a copiar el nombre. Ya lo copiamos. Y nos vamos acá. Luego vamos a colocar el nombre y le vamos a poner la extensión DB. ¿Ya? Estamos aquí. Si el archivo de la base de datos está en otro directorio, pues nosotros tenemos que colocarle aquí el directorio donde está guardado. Si es que es dos puntos y el directorio donde está guardado. Como yo lo tengo en el mismo directorio, pues yo directamente le coloco el nombre del archivo al cual nosotros tenemos que empezar el nombre del archivo de la base de datos que nosotros hicimos para que no salga para poder conectar. Y si no, pues ustedes aquí tienen que colocarle el directorio en donde ustedes realizaron o donde ustedes tienen almacenado la base. Entonces, por eso es muy aconsejable es que esté el archivo que vamos a programar con el nombre de la base en el mismo directorio. Si no lo está, pues aquí le van a colocar la dirección donde está la base. Seguidamente, nosotros vamos a empezar a construir un cursor. Siempre nosotros lo vamos a construir este cursor. Entonces, pues vamos a empezar. Sería cursor. Este cursor es una variable. Va a ser igual a ¿qué? Al nombre de la variable anterior, que es con punto cursor, que es ya una función. Entonces, aquí, esto es la parte fundamental para nosotros hacer la conexión. ¿Qué tiene que tener
En primer lugar, tiene que tener estas tres partes muy fundamentales. La primera parte, que es el nombre de la librería donde nosotros nos conectamos. Como segunda parte, tenemos la cadena de conexión en donde va a estar alojada nuestra base de datos. Como tercera parte, tenemos la creación del cursor. Esta es la parte muy importante. Ahora, luego continuamos ya con las sentencias SQL. Vamos a ver 3 sentencias SQL. Vamos a consultarlas para que ustedes tal vez todavía no ven base de datos y no se vayan a confundir. Entonces vamos a consultar la sentencia select SQL. ¿Ya? Entonces vamos a consultarla esa y ver qué es lo que tenemos que hacer con esa sentencia select. ¿Para qué me sirve? Entonces, la sentencia select me sirve para yo insertarle datos a mi tabla. Eso es lo que voy a hacer ahora. Insertar datos a mi tabla. Entonces, ¿cuál es el formato que yo tengo que hacerle o el código que tengo que presentar? Esto tiene que estar en un string, ya lo vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Vamos a hacer el siguiente comando. Select, perdón, no es select, perdón, ya me confundí. Es el insert, perdón, es insert, no select. Ya, insert. Entonces aquí pues nos tiene que salir, vamos a ver. Ya, esperemos ahí que nos salga eso, pues tiene que haber algo de insert. Miren, vamos a aplicar esta sentencia a SQL. El que nos dice insert into. Esto es la palabra reservada. Vamos a insertar dentro, aquí va a ir el nombre de la tabla. Nombre de la tabla, seguido de la otra variable, la otra palabra reservada en SQL, es values y los valores que nosotros vamos a presentar. Entonces vamos a hacer ese procedimiento acá. Entonces vamos a declarar una variable SQL. Aquí vamos a colocar aquí un comentario que nos diga insertar datos. Que nos diga insertar datos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar a la variable que sea insert SQL. Ya, así se va a ver. Insert SQL. Así se va a llamar mi variable insert SQL. Ahora, entre comillas, vamos a declarar la variable, la sentencia SQL, que las acabo de decir, que es el insert. Entonces, las palabras reservadas SQL las vamos a escribir nosotros en mayúsculas. Entonces, vamos a colocar mayúsculas y ponemos insert, y si ven cómo se nos pinta de otro color, insert into. Vamos a ver el nombre de la base de datos, se llama persona. Perdón, el nombre de la tabla. El nombre de la tabla se llama persona. Nos vamos aquí y colocamos persona. Luego tenemos que colocarle otra palabra reservada que es values. Entonces values que sea con mayúscula. Values y entre paréntesis
los valores que nosotros vamos a insertar. Aquí pueden ser cualquier dato. Como todos son string, y el primer valor que nosotros le vamos a insertar es autoincremental, yo le voy a colocar en primer lugar, yo le voy a colocar el null. ¿Ya? El null. Una cosa muy importante aquí en valúes, y ya lo vamos a ver luego, que si nosotros le vamos a ir insertando los valores, aquí pues nosotros tenemos que colocarle el símbolo de cerrar pregunta. Eso lo vamos a ver luego. Ahora yo sé qué valores le voy a insertar. Yo le voy a colocar los valores que yo quiera, porque yo ya los conozco los valores, entonces el símbolo de pregunta no va. Entonces, el primer valor que sí es autoincremental, tiene que ir por null. Ese es autoincremental. Vamos a ver la base, la tabla. Vamos a ver la estructura. Vamos a ver acá. Y vamos a persona. Tenemos el código, que es autoincremental. Entonces yo aquí lo dejo que me lo ingrese solo el motor de la base de datos. No me interesa. El segundo valor es cédula. Entonces, y es tipo string. Entonces yo le voy a colocar entre apóstrofes, porque es entre comillas. A ver, para que no se... Bueno, dejémoslo ahí. ¿Ya? Verán, una cosa aquí es importante y muy importante que ustedes deben de conocerlo. Digamos que aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí la sentencia SQL. Me está diciendo que los valores string tienen que ir entre comillas. ¿Ya? Entonces, acá, si yo le pongo comilla, cierro la comilla acá. Entonces, cuando yo tenga las comillas que engloban todo, lo que voy a utilizar en la otra, los al apóstrofe. Entonces, aquí yo le voy a poner un número de cédula, pongámosle aquí unos valores, números unos. Vamos al siguiente valor, que es, el siguiente valor es el nombre. Entonces aquí coloquémosle entre apóstrofe mismo, coloquémosle Juan. Luego el siguiente valor, apellido, colocémosle Pardo. Perdón, y siempre tiene que estar en el apóstrofe. ¿Ya? Vamos al siguiente valor, que es género. Yo le pongo masculino. Y el siguiente valor, yo le voy a dejar en blanco, porque ese valor me está diciendo que yo puedo ingresarlo como que no puedo. Entonces ya tengo los valores. Y para que no se vayan a confundir, entonces pongámosle un valor, pongámosle 0,9, ahí pongámosle un número. ¿Ya? Tenemos la sentencia SQL. No sé si tienen alguna pregunta. Dije, este video Dígame. va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado. Sí, después ya lo subo para que ustedes lo vuelvan a ver. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros tengamos esto, tenemos que ejecutar, porque solo con esta variable, yo no hago nada. Tengo que ejecutarla. Para poder yo ejecutar esto, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Tengo que invocar el cursor. Entonces vamos a ubicar el cursor, que es este que está acá. Punto.
execute, y voy a pasarle mi variable que es insert SQL. ¿Ya? Mi variable que es insert SQL. Pero todavía falta. Si yo le dejo hasta ahí, todavía no me ejecuta lo que está aquí. No me lo ejecuta. Entonces, yo para que me ejecute tengo que invocar a la conexión. La variable conexión es esta que está aquí. Entonces, yo invoco a la conexión, que es con, y voy a invocar una función para que me ejecute todas las sentencias que se están haciendo, que es commit. Si yo ejecuto, yo guardo esto y ejecuto, vamos a ver, no me presenta nada. Y está perfecto porque no he presentado nada. Pero si yo me voy acá, veo que yo ya tengo un valor ingresado. El valor que yo acabé de ejecutar ahora. Si yo lo ejecuto otra vez, me va a salir un error. ¿Por qué? Por el motivo que yo le dije que las cédulas no tienen que repetirse. Entonces yo voy a ir Control Shift B, ejecuto y ya me sale un error. Me está diciendo que yo tengo una directriz única en el apartado de persona con cédula. Y efectivamente, yo hice ese procedimiento para que no se repita. Entonces, para que ya no me siga repitiendo, voy a hacer todo esto que está aquí, lo voy a comentar. Comentémoslo. Lo podemos comentar en el apartado que les dije, edits, comments, y acá, y lo comento. Lo comento por ese motivo, porque siempre me va a dar error cuando yo voy a ingresar otra vez este elemento. Entonces, para que no me dé error, yo lo comento y lo dejo ahí. Perdón, ya lo borré. Entonces, lo guardo. ¿Ya? Ahora, no sé si tienen algún error, alguna pregunta en la sentencia SQL insert. Si bien es muy sencillo, lo único que es lo que tienen que ver que esté el nombre de la base de datos aquí correcta, que estén invocándola correctamente y los valores, esta sentencia SQL, insert into, el nombre de la tabla esté correcta y los valores que vayamos a insertar sean los correctos. Si es que es correcto todo ese procedimiento, se va a ejecutar satisfactoriamente todo el proceso. Hay otra forma de insertarle elementos para insertar varios elementos a la vez. Hay una función muy buena, hay una función que es excelente, donde nosotros la vamos a utilizar, la vamos a ver, está por acá, la vamos a utilizar, que es la función que vamos a utilizar, es el execute money. Déjenme ver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer a esta? Parecida a lo que está esto. Vamos a copiarlo para que no se nos borre. Y lo vamos a pegar un poco más acá abajo. ¿Ya? Y vamos a volver a hacer esto. Pero aquí va a cambiar la cosa. Va a cambiar. Le vamos a dejar el null. ¿Cómo está? ¿Ya? Le vamos a colocar
el símbolo de cerrar pregunta, dependiendo los valores que tengo. ¿Cuántos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5 valores. Entonces, tengo 1, tengo 2, perdón, a ver, tengo 2. A ver, por aquí parece que ya, espérenme un minuto que se me desconfiguró el teclado. No, sí está. Entonces yo estoy, a ver. 2, 3 y 4. A ver, son 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos. Entonces, verán, ¿por qué le he puesto aquí yo los símbolos de cerrar preguntas? Porque en primer lugar, no sé qué elementos yo voy a insertar. No lo sé. Voy a insertar varios elementos, pero no sé qué elementos voy a insertar. Entonces, para yo insertar varios elementos, voy a necesitar una lista. Entonces, vamos a poner aquí lista personas. Después los presentamos. Estamos haciendo el insert todavía. Lista personas. Y aquí pues lo vamos a nosotros a colocar algunos elementos. Coloquemos allá como todos son aquí ponemos el 2, 2, 2, 2, 2, 2, coma, viene el nombre, pongamos Carlos. Aquí pongamos Jiménez. Colocámosle, de ahí viene masculino. Luego viene un número. Pues, colocámosle el 09 y ahí mandémosle un número. Estos datos tienen que prácticamente repetirse, entonces pues vamos a copiarlos. No quiero toda la lista, sino solo quiero este trocito de elementos y lo vamos a presentar en la parte de acá abajo para que se visualice de una mejor manera. ¿Ya? Entonces, para que no me salga error, en vez del 2222, le pongo el 3333. Aquí le pongámosle María. Jiménez aquí. Aquí le ponemos femenino. El número de teléfono dejemos el mismo. Ingresámosle otro elemento más. En vez del 2, pongámosle el 4 para que no nos salga el error. Aquí pongámosle José. Y aquí pongámosle Pérez. Y ya. Estos elementos le vamos a presentar. Entonces, miren, aquí ya tenemos un integrante más. Tenemos la lista. Estos datos que están aquí en estos, primeramente el primer dato, el segundo dato y el tercer dato, van a reemplazar, a estos, símbolo de cerrar pregunta. Lo van a reemplazar. Entonces, para poder yo ejecutar esto, necesito llamar a otra función. Ya no es al execute, sino es a otra función que es al execute many. Lo llamo a ese, le paso como parámetros el insert SQL y le voy a pasar otro parámetro más que es las listas de personas. Yo guardo y yo ejecuto. Vamos a ver, nos sale algún error. No está definido. Vamos a ver por aquí alguna cosita. Lista. A ver, algún error nos salió por aquí. A ver. Lista.
pero no nos está saliendo. A ver, déjenme ver si está correctamente ese código. A ver cómo es. Execute money en Python. Vamos a ver si está bien. A ver. Esperemos que se nos encuentre según lo que yo, mi código debe estar funcionando. No se ejecuta. A ver, execute money. Ah, ya. Ya. Entonces aquí me parece que no le pongo el igual yo. Sí, aquí me falta colocar el igual. Ahí sí ya, me faltaba colocar el igual. Guardo. Vamos a borrar esto que ejecuté. Y vamos a ejecutar. A ver aquí 5 y 4. Vamos a ver. Aquí nos sale un error diciéndole que nosotros presentamos 5 parámetros, pero solo hemos hecho 4. ¿Ya? Entonces, ya con eso terminamos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué horas tenemos clases con ustedes? Ah, no, tenemos hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a revisar dónde está ese pequeñísimo error que nos está diciendo lo siguiente, que cuando les salga este tipo de error y puedan identificarlo en dónde está. Aquí nos dice línea 16. Nos vamos a la línea 16 y nos vamos acá abajo. Pero el error no está en la línea 16, sino está en la línea 13 que se conoce. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros enviamos 5 parámetros, pero solo recibimos 4. ¿Algo así? Entonces vamos a ir viendo los parámetros, que si estamos correctamente, ¿cuántos? A ver, este null me parece que sí tiene que ir ahí. Si yo lo borro al null, déjame ver qué me sale. Igual, aquí vuelta a 6 nos pide, ¿no? Entonces aquí el null sí va. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero están todos los valores correctamente. No sé por qué. No nos los está cogiendo. A ver. A ver si le pongo uno más para ver. Tal vez me equivoqué. Y son 6. Vamos a ejecutar. No, ahí se van de más vuelta. Ahí me pide ya 7. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Están perfectamente las 5 ahí de los datos. Pero nos está diciendo que se va un valor más. Si yo la borro, se me ocurre. Igual, no es de ir borrando por borrar. Verán, aquí no es ir borrando por borrar, sino es ir viendo los parámetros que se van a cumplir. ¿Cómo lo conocemos? Nos vamos a la base de datos que nosotros construimos y contamos los parámetros que tenemos. Tenemos, sin el código no lo tomen en cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que enviar esos mismos 5 parámetros. Entonces vamos a comprobarlos
tenemos el parámetro número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está correcto? Y si nosotros nos vamos a ir a las listas, que tenemos el parámetro 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, no sé por qué nos está haciendo esto funcionando mal. Inconsistencia en el número. En la sentencia 5 y solo se tiene 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Están todos. A ver, vamos a ver qué más nos dice Manny. ¿Dónde está? Ya, entonces verán, si no nos sale así, pues vamos a colocarle los nombres de de los campos. Esa es la única opción para que nos salga. Entonces borremos este null. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a incrementar un poquito más esta sentencia SQL y ponerle los nombres de los campos. Entonces, ¿cuáles son los nombres de los campos que vamos a insertar? Los nombres de los campos que vamos a insertar son cédula. Entonces vamos a escribirle aquí cédula, coma, a ver por aquí, execute, vamos a ver, espérenos para ver esta parte, porque si no, nos va a salir mal. A ver, insertar. Sí, entre paréntesis, pues le vamos a colocar cédula, coma, vamos al otro campo, que es nombres. Entonces, nombres, coma, el otro campo es apellidos. Apellidos, coma. El siguiente valor es género. Género. Y el siguiente valor es teléfono. Teléfono. Y cerramos paréntesis. Entonces ahí ya tiene que funcionar. Nos vamos a ver. Una cosa aquí, cuando vayamos a hacer esto, estos nombres que están aquí tienen que ser los mismos que están en la base de datos. Si es que por aquí nos equivocamos en alguna palabra, pues la sentencia está mal. Entonces, tenemos que revisarlos. Tenemos la cédula. Tenemos aquí la cédula, nombres, apellidos, género y teléfono. Pues están correctos. Entonces vamos a guardarlos y vamos a ejecutar. Ahí ya no tiene que salir ningún tipo de error. Nos sigue saliendo. A ver, ¿por qué motivo nos sigue saliendo ese error? El mismo error que teníamos. A ver, tenemos, si presentan los 4, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, pero un error nos está arrojando. Dicen una pregunta. Sí, dime nomás. ¿Puede afectar que le falten 2 dígitos al número de la cédula en la segunda fila? No, no afecta porque no le estamos validando. No estamos validando cédula. Por eso no nos afecta. Si no, sí nos afectara. Porque por el momento no estamos haciendo ese tipo de validación. Si lo estuviéramos haciendo, ahí sí nos, bueno, ni tanto nos afectaría, pero no estamos haciendo ese tipo de validación. Por ese motivo no nos afecta. Pero si validáramos, ahí sí.
Ahora estamos ingresándole valores por agregarle. Yo directamente podría agregarle aquí una letra y me va a funcionar. Lo que estoy viendo que por qué no me deja. Si tengo 5 elementos, pues los 5 tengo que presentarlos. A ver. Ah, ya. Aquí me parece que aquí está un error. Aquí está un error y ya me percaté de dónde está. Mírenlo. Miren, está tomando el valor Jiménez y masculino como un solo dato. Entonces, tengo que hacerlos que sean dos. Entonces, aquí tengo que colocarle el apóstrofe y aquí colocarle el apóstrofe. Lo mismo es acá abajo y Dicen lo que no mismo es escuchó acá esa abajo. parte. ¿Mande? Esa parte creo que no me escuchó porque yo también sí me di cuenta de que le faltaba el apóstrofe al apellido. Ya, vamos a revisar esa parte, cómo sale. Si yo lo guardo ahora y yo lo ejecuto, ahí ya está. Ahí ya está, ya me salió. Y si yo vengo acá y le pego una actualizada, vamos aquí y ya me salen los 4 elementos. Y miren cómo es la otra tabla, me está diciendo que persona ya tiene 4 elementos, me los está contando. ¿Ya? Entonces ya tengo 4 elementos. Ahora vamos a presentar los datos. Entonces, para presentar los datos, yo necesito utilizar otra sentencia SQL. Por ahora, estas dos sentencias que están aquí ya no puedo ejecutar otra vez. Si yo ejecuto otra vez, me va a salir un error. Y vamos a probarlo. Me sale un error y me está diciendo que tengo declarada única persona. Entonces, para que no salga ese tipo de error, vamos a hacer así mismo. Vamos a comentar esto. Este código ya está bien, entonces lo vamos a comentar. Ahora vamos a presentar, ya vamos a insertar, ahora vamos a presentar. Presentar. Para ello necesitamos una sentencia SQL. La sentencia SQL que nosotros vamos a hacer va a ser la sentencia select. Aquí sí select. Entonces declaramos una sentencia que se llame, perdón, una variable que se llame select SQL, donde nosotros vamos a almacenar mi sentencia SQL. ¿Qué sentencia? La sentencia para qué? Para presentar los datos en la consola, para poder presentarlos y poder verificar si es que está correctamente. Entonces, las palabras reservadas SQL, pues yo las escribo con mayúscula. Select, como quiero presentar todos los datos, vamos a colocarle select asterisco, porque son todos los datos. From, ¿de dónde? ¿De dónde quiero presentar todos los datos? De la tabla persona. Persona. ¿Ya? Ahora, yo tengo que, en primer lugar, ya no hacer el commit, porque yo ya lo tengo el commit aquí. Lo que yo tengo que es recorrer. Yo tengo que traerme esos datos. Yo tengo que, en otras palabras, el resultado, ejecutar. Todavía tengo la sentencia SQL aquí, ahora yo la voy a ejecutar. ¿Cómo la ejecuto? Con el cursor. Punto execute el nombre de la sentencia, que es select SQL. Ya lo he ejecutado.
Ahora, ¿qué necesito? Traerme ese resultado de la sentencia, almacenarlo en alguna parte. Entonces yo voy a declarar, yo me voy a declarar una lista, una variable que va a ser como una lista, que va a ser la lista. Entonces voy a colocarle lista personas, va a ser igual a cursor punto. Para traerme los datos voy a utilizar la palabra, lo que es la función fetchal. Y yo con ese me traigo todos los resultados que me genere una sentencia SQL. Ahora, lo único que yo tengo que es recorrer mi sentencia. Entonces, yo para recorrerla, voy a hacer en un for, vamos a colocar una variable que se llame, cualquier variable, vamos a que se llame persona, que recorra lista persona. Lista persona. Y aquí yo le voy a decir que me presente persona. ¿Ya? Y con esto ya está. Vamos a ejecutar y vamos a pegar. Perdón, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Cuando yo ejecuto, miren lo que me presenta. 1, 2, 3 son las listas de los datos que están almacenados en la sentencia, en la base de datos. Si los vamos a comparar, son 4 mismo. Estos son los datos presentados en la consola y estos son los datos que están en la base de datos. Entonces aquí ya tengo para que ustedes los vayan comparando y que son los mismos. Si yo le agrego otro más por aquí, yo le pongo un new record. Sí, yo quiero agregarle directamente desde acá. Lo voy a agregar acá, voy a poner 555. Le voy a aplicar, acá le voy a poner que sea, pongámosle que sea Luis. Aquí que sea, no, pero voy a escribirle Luis y aplicar. Acá le vamos a hacer el apellido que sea Martínez. Aplicar. Masculino. Aplicar. Y pues el teléfono no le vamos a decir que tenga. Entonces vamos, como le hemos hecho cambios en el programa Debit Browse, tenemos que escribir los cambios. Hemos escrito los cambios, vamos a cerrar y nos tiene que presentar un elemento adicional. Guardamos y ya nos presenta. Un elemento aquí como no tiene, pues nos pone none. Ya aquí no hay problema porque el número de teléfono es que puede haber valor como que no. ¿Ya? Tal vez alguna pregunta. Bien, si no hay ninguna pregunta, pues vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Investigarán, para la próxima semana tendrán investigado lo que son las otras 2 sentencias más básicas que nos faltan. Nos faltan 2 básicas, ya hemos visto 2. Las 2 primeras es insert y select. Y nos faltan las 2 más básicas también, que es para actualizar y para eliminar. Entonces, investiguenla cómo es el tratamiento de esas. Para la próxima semana terminar con estas sentencias SQL, hacer más ejemplos de conexión en la base de datos, para que ustedes eso tienen que aprendérselo, pero bien.
Y luego pues ya empezar a separar esto, porque no es tan apropiado mezclar todo. Aquí estamos aprendiendo, entonces mezclamos todo. Entonces no es tan apropiado mezclar, por el motivo que si mezclamos esto y hacemos en una aplicación así, los hackers nos pueden robar la información en estas sentencias SQL, pues no las pueden ir alterando. Y eso es lo que no se quiere, ¿ya? Entonces, investigarán lo que son las otras dos sentencias, tanto la sentencia para actualizar como para eliminar. Investiguen su tratamiento y cómo se hace para que se la pueda aplicar. Y el trabajo de la anterior que les dije son dos: el trabajo de presentar la fecha de nacimiento, perdón, la edad de una persona de acuerdo a su fecha de nacimiento, y ver las materias que son aprobadas, reprobadas o están en supletorio. Si no hay ninguna otra inquietud, pues de aquí nos vemos la próxima semana y que pasen muy bien. Nos estamos despidiendo.